¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en el Día del Amor y la Amistad, como se celebra por acá, ¿verdad? Por estos lados del mundo. Y bien, el día de hoy voy a hacer un análisis eh, de por qué las sanciones económicas y políticas que se le han impuesto a Rusia y a China, pues no han funcionado. Es decir, el tiro ha salido por la culata, no se ve ningún avance en este tipo de políticas, entonces, entonces algo no está funcionando, ¿verdad? Y ahí es donde cabe el análisis, ¿por qué no están funcionando? Nada más que este análisis lo voy a subir en dos partes, para no confundir cifras, ¿verdad? Uno acerca de China y el otro acerca de Rusia. Ahorita voy a grabar el de China. Y más tarde voy a grabar el que le toca a Rusia, ¿verdad? Vamos a ver por qué no han funcionado esas sanciones, ya que cada día se anuncian más y más y más sanciones y la retórica se eleva y digo, si algo no está funcionando, hay que analizar a ver qué es lo que no está funcionando y si Occidente quiere que funcione, necesita hacer muchos cambios. Y así pues, comenzamos. El comercio entre Estados Unidos y China está aumentando a medida que aumentan las tensiones militares. ¿Qué está pasando exactamente? Son tiempos interesantes. En este momento en que todo el mundo habla de otra escalada política entre Washington y Pekín, le hace el globo sobre el territorio, el famoso globo espía y total un cuento, que no se trataba más que de un globo meteorológico que de ese tipo muchos países los utilizan. Y algunos, y diríase que casi la mayor parte los utilizan con fines de espiar, pero ¿de qué manera puede limitar a Pekín? Porque Pekín cuenta con alrededor de 300 satélites artificiales, mucho más precisos para poder espiar. ¿Por qué lanzar globos sonda que se sabe eh, que son utilizados para fines meteorológicos, ¿verdad? Teniendo eh, alrededor de 300 satélites y la capacidad de subir satélites militares que van a leer hasta el nombre en una lápida de una tumba, o sea, no se mira lógico, pero más bien esto aparentemente es para elevar el tono y subir la retórica. Y eso no ha parado el avance de, del comercio. Es decir, ha servido para elevar la retórica, para cancelar la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken. La Oficina de Estadísticas de Estados Unidos ha informado de un volumen comercial récord entre los dos países, comparando 2022 con 2023, que superó
los 690.000 millones de dólares. Es hora de acostumbrarse a la paradoja para describir procesos contemporáneos. A menudo se utilizan eh, aplicando el nombre de híbridos. Sin embargo, pues no se ha visto que funcionen, ¿verdad? Pues es una paradoja, una contradicción, un oxímoron. Sin embargo, la pregunta es cuánto tiempo puede durar esta convivencia. Las relaciones entre Estados Unidos y China son uno de los fenómenos más interesantes del último siglo. El año pasado marcó el 50º aniversario del cambio, en el sentido de Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos, la década de los 70. Henry Kissinger, cuando Estados Unidos reconoció a la China comunista, que anteriormente había sido un símbolo del radicalismo rojo comunista. No había habido pues ninguna reforma por parte de China, en absoluto, en Beijing, a menos que cuentes la cuestión de la revolución cultural que todavía estaba en su apogeo. En un Washington desprovisto de la obsesión actual por los valores, pensaron que si la China maoísta estaba en oposición a la URSS, es decir, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del presidente Leonid Brezhnev, se pensó, ¿por qué no unir fuerzas? Es decir, atraer hacia la esfera occidental a China. Ya había muerto el presidente Mao Zedong, ya estaba Zhou Enlai. Y si bien en la época de Mao Zedong fue recordado, se recuerda como una época de una China cerrada, digamos que una China que no tenía comunicación con nadie, que estaba abiertamente enfrentada con Rusia, es decir, la URSS. Se pensó en Washington que, pues, atrayéndola a la esfera occidental, se iba a debilitar a la URSS. Y sería una exageración decir que la normalización chino-estadounidense decidió, pues, el resultado de la Guerra Fría a favor de los Estados Unidos, pero ciertamente hizo que que la posición de la Unión Soviética fuera mucho más difícil, sin duda. Sin embargo, la convergencia de intereses geopolíticos en ese momento no coincidían con la interacción económica. Washington y Beijing estaban en universos diferentes. Fue solo después de la muerte de Mao Zedong que ocurrió el milagro chino. El entonces segundo país socialista, comunista más importante del mundo, se embarcó en una transformación de mercado. Sí, fue todo eh, fue todo ¿cómo decirles? Fue un cambio total y completamente radical, puesto que las políticas de recientemente muerto Mao Zedong, con las que ya se aplicó a partir de Zhou Enlai y pues con la abierta participación de los Estados Unidos, con Henry Kissinger y el presidente eh, Richard Nixon, que pues se había parado la guerra de Vietnam,
Es decir, se dio una desescalada total y un cambio radical. Y el entendimiento político entre Estados Unidos y China resultó beneficioso. Estados Unidos se convirtió en un eh, guía, en un compañero cariñoso y gentil del país asiático a través de la jungla capitalista. Es decir, los Estados Unidos los empezó a llevar de la mano. Con la cooperación económica que comenzó a principios de la década de 1980 y se convirtió en una simbiosis financiera e industrial a principios del siglo XXI. Más importante aún, se convirtió en la columna vertebral de la economía global tal como surgieron a final de siglos. Es decir, eso aumentó de una manera exponencial, puesto que era una tremenda carnada para los inversionistas tener una China con unos salarios bajísimos. Cualquier industria optaba por irse pues a China, y de ahí vino la industrialización de China y la desindustrialización de los Estados Unidos. Paradoja. Desde entonces, a medida que continuaba el ascenso de Beijing, la cuestión del conflicto potencial con los Estados Unidos, eh, aunque siempre presente, no se insistió demasiado. Por un lado, los estadounidenses no creían que las impresionantes tasas de crecimiento igualarían a China en un futuro previsible. Por otro lado, durante mucho tiempo, casi hasta la década de 2010, la discusión intelectual estadounidense estuvo dominada por la opinión de que a medida que avanzaba la transformación capitalista y crecía la clase media, el sistema político chino se volvería y se alinearía con su inspiración occidental. Es decir, que las clases medias que iban en aumento en China, pues cada día se alinearían más con el pensamiento norteamericano occidental. En otras palabras, esperaban algo como Japón, con sus propias peculiaridades. Eh, yo diría que esperaron de más, porque Japón, pues siempre había sido, en la época de la guerra y de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, siempre había sido un país pues, de corte capitalista. Y en el caso de China, no. En el caso de China se había impuesto un régimen comunista. Pero generalmente el comprensible y leal a las estructuras políticas estadounidenses, es decir, jalar la opinión pública china. El hecho de que las tropas estadounidenses estuvieran estacionadas en Japón y en Corea del Sur, cuando cada uno de los países se transformaron y que todo el proceso se llevó a cabo bajo control externo, se consideró importante, pero no decisivo. En China se creía funcionaría de la misma manera que en Japón, aunque llevara más tiempo. Y la última década ha visto una línea dibujada en la arena: el ascenso de Xi Jinping a la cima del partido y el Estado ha demostrado de manera concluyente que China va en la dirección equivocada. Desde el punto de vista de Washington, de Donald Trump, de Joe Biden, todos ellos. Y precisamente Donald Trump ha legitimado el curso descaradamente antichino, que ya Barack Obama ya había seguido implícitamente. Ahora, por primera vez en 40 años la incompatibilidad política ha entrado en conflicto con la
pues con la interdependencia. Recuerda que ya cuando el presidente Obama ya se había empezado a aplicar lo que en aquellos años nombraron como un pivote asiático. Pero ya se veía venir el enfrentamiento entre los Estados Unidos y China. Y ya se los había predicho el expresidente Clinton. Ya les había dicho en una frase muy célebre: "Is the economy stupid?" Es la economía de estúpidos. Y ahí ya les preconizaba, pues, que entre más la economía precisamente de China fuera subiendo, eh, ya predecía, precisamente con esa célebre frase de "The economy is stupid", de la década de principios de los 90. Y les decía que cuando China tuviera el mismo nivel económico de los Estados Unidos, podría gastar el presupuesto militar una cantidad similar o quizás superior. Que bueno, eso es una verdad, pero poco cuestionable, porque los Estados Unidos puede gastar y podrá gastar más mientras tenga la máquina de los dólares y que la echen a rodar hasta que saque humo. Pues nadie, ningún país puede igualar el presupuesto militar de los Estados Unidos, porque pues ellos imprimen dinero y lo imprimen a más no poder, sin respaldo, sin, es decir, ellos emiten deuda a todo lo que da. Mientras que en China, pues China es más cuidadoso con la cuestión de su economía, dado que pues la moneda china y el comercio chino es más susceptible de verse de alguna manera perjudicado. Y Washington no, Washington puede emitir deudas del infinito, imprimir dólares y no pasa nada. Toda la planificación estratégica actual en los Estados Unidos se basa en una confrontación inminente con China en los próximos años o quizás décadas. Existe un consejo bipartidista sobre esto y esos escenarios se discuten abiertamente y francamente. Taiwán, que sí hay que creerle a Biden. Estados Unidos pretende defender a toda costa la absorción por parte del continente, que se ve como un pretexto para un enfrentamiento directo. Cabe señalar que el reconocimiento de la China maoísta en realidad comenzó con un acuerdo sobre Taiwán, de que Washington no cuestionaría la unidad del país bajo Beijing, es decir, ser un solo país. Y este último no tomara medidas para implementar la unificación en la práctica. Ambas partes se comprometieron con la ambigua moderación que ha existido durante décadas. Es decir, recordemos cómo antes del congelamiento de las relaciones con China, los Estados Unidos no reconocía e inclusive se oponía al ingreso de la China comunista. Y Taiwán eh, tenía el asiento de China en la Organización de las Naciones Unidas. Taiwán, siendo una islita con unos cuantos millones
de habitantes tenía el asiento en la ONU de China. Es decir, los alrededor de 1.300 millones de habitantes que habitaban la China comunista, para Occidente, llámese los Estados Unidos, no existían. No existían, puesto que no les permitían tener un asiento, pues, en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, cuando se llega a un arreglo, pues se reconoció eh, por parte de Washington, se reconoció que China era China y la China nacionalista o Taiwán pasaría ya a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas como Taiwán, no como China o una provincia, digamos, de China. A China se le dio su asiento. De modo que ahí es donde viene la contradicción. ¿Quién faltó a su palabra, verdad? Pero a medida que se implementaron la unificación, en la práctica ambas partes se comprometieron. Eh, Sin embargo, durante décadas, ahora el marco está a punto de estallar. Y es justo decir que fueron los estadounidenses los primeros que abandonaron la regla, la fórmula mágica. Es decir, qué extraño, ¿no? Que Occidente falte a su palabra. Al mismo tiempo, Estados Unidos impone restricciones a la economía china, apuntando a sus bienes y empresas. Algunas de estas medidas son comerciales y proteccionistas, pero la mayoría son políticas y estratégicas. El objetivo es frenar e idealmente bloquear el desarrollo tecnológico. Esto se combina con los esfuerzos para militarizar toda la región y aumentar la presencia, por supuesto, de la Armada de los Estados Unidos y sus aliados, ya se votan, ¿verdad? Ahí es donde viene, pues, la contradicción, porque si se analizan los números, todas las políticas de sanciones, de tratar de hacer que China entre en razón, en las razones que Occidente que quiere imponer, pues sencillamente no han funcionado. Y diría yo que a los Estados Unidos le convendría analizar bien y ver qué enfoque le pueden dar, porque cuando una cuestión no está funcionando, pues hay que analizar por qué no está funcionando. Y la política de sanciones, la política de amenaza continua, la política de globos espías, y no está funcionando, señores. Hay que buscar, si se quiere un cambio, otra alternativa. Sin embargo, en este contexto el comercio está creciendo y los beneficios de la cooperación siguen siendo importantes. E incluso parece haber habido un ablandamiento a finales del año pasado, que algunos interpretaron alegremente como una vuelta al pragmatismo. Se suponía que la visita de Blinken a Beijing esta semana consolidaría esto. Pero luego, ¿qué creen? Que llega un globo sonda espía. Un evento aparentemente trivial, pero suficiente para descarrilar todo. ¿Qué significaba el globo? Fue una señal de que Occidente, que a diferencia hace una historia híbrida, es decir,
nos peleamos, pero el comercio pues sigue aumentando. Ahí es donde pues viene la paradoja. Se dice y se declara una cosa y por otro lado las exportaciones de China aumentan, no solo a los Estados Unidos, a todo el mundo. ¿Y quién puede parar ese tren? De no ser que se apliquen eh, acciones militares contundentes, China no va a parar. También, aunque se aplicaran, pues China es un rival formidable. Digamos, no la van a parar así tan fácil. De ahí el análisis de por qué no funcionan pues tantas sanciones y si te portas mal te hago esto, si te portas mal te aplico tal sanción, que te voy a mandar barcos de la OTAN o de los Estados Unidos que anden por ahí circulando y toda la retórica que se ha estado utilizando por parte de los Estados Unidos, que ha consistido en amenaza tras amenaza tras amenaza. Y señores, no funciona. Y lo mismo se puede aplicar al caso de Rusia, pero eso se los voy a decir, se los voy a platicar en otro video, que enseguida lo subo, pero no quiero hacer, como ya les había yo referido, videos muy, muy, muy largos, porque eh, pues a veces no hay tiempo de verlos, ¿verdad? De modo que terminando subo uno, un análisis, pero de la parte rusa, de por qué no han funcionado las sanciones. Y ahí explico mi punto de vista. Y amigos, es todo por este video. Les pido por favor que me regalen un like o un dislike, lo que usted quiera, ¿verdad? Si quiere usted compartir el video, eh, adelante, ¿verdad? Y le doy las gracias por su paciencia, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo video. Gracias.